Bien, en este breve espacio de tiempo me voy a referir a la obra Diles que no me maten del escritor mexicano Juan Rulfo. Juan Rulfo en su breve trabajo pero contundente reflejó quizás más que sus pares contemporáneos ese objetivo que tenían de poder lograr la novela total en el sentido de poder reflejar la realidad de su sociedad. Y Juan Rulfo la refleja de manera directa, de manera cruda, y esto se ve reflejado claramente en su cuento Diles que no me maten, en donde nos presenta una escena dramática en el interior del México, en el México rural, en donde el protagonista está amarrado a un horgón esperando a que sus captores finalmente lo ejecuten, producto de un crimen que cometió años atrás. La escena se dramatiza aún más en la parte inicial porque el protagonista se dirige a su hijo, quien es parte de sus captores, se entiende eso en la obra, y le pide que interceda por él ante el capitán para que le permita, digamos, lo perdone. Finalmente el desenlace va a ser el que se supone, va a morir ejecutado, pero lo importante aquí no es tanto la situación particular del cuento, sino es la escena completa y el simbolismo que está, de lo que está cargado el propio cuento, es decir, la realidad del México, de la realidad que refleja Rulfo. Es una escena, como lo mencioné antes, del interior, de lo rural, habla de ese México profundo, y el realismo que trata Rulfo está, digamos, reflejado de mayor manera a partir de la técnica que él emplea, muy estudiada, que es la utilización del habla cotidiana, el habla popular de la gente, precisamente la gente que está narrada, que está tratada en ese cuento. Eso también ocurre en otras obras de Rulfo, esa manera simple de la comunicación y del lenguaje que permite que el lector se introduzca en la propia obra de Rulfo y la perciba más que como un reflejo de una realidad, casi como la realidad misma. Consigue la complejidad total a partir de la simpleza del lenguaje. Pero a su vez, Rulfo no solo refleja esto en su obra, sino que nos hace partícipes de una realidad de la cual nosotros generalmente en escritura no estamos tan inmersos, que es la profundidad de los personajes de su nación, la profundidad de México, lo marginal, lo rural. La escena misma nos narra un poco la crudeza de ese lugar, donde el Estado no llega, donde la ley no es, digamos, alcanzada por todos y cada uno toma la justicia por sus propias manos. Ese reflejo de Rulfo en su novela, de ese espacio, de ese tiempo, probablemente está reflejado o está tratado a partir de las propias vivencias del escritor, siendo una persona que nació en el interior del país, que vivió de manera cruda esas situaciones que se presentaron, viviendo los rezagos de la violencia de ese México profundo, de las revoluciones. Él refleja eso que no se ve en las ciudades, esa violencia que ocurre. Su obra surge a partir de la propia vivencia de niñez que lo impacta, lo golpea, y él refleja todo eso muy bien construido en su obra. Algo parecido con lo que ocurre también con Arguedas. Pero finalmente lo que en Rulfo consigue, es interesante apuntar eso, porque siendo un escritor muy mexicano, consigue un éxito internacional porque él no solamente refleja México en su obra, sino que a partir de su reflejo de esa identidad trata la condición humana en general, el propio hombre, el alma, su miseria y la decadencia a la que puede llegar la condición humana cuando se enfrenta a situaciones de extremo, donde no hay ley, donde uno se sitúa en un espacio marginal.